En la clase anterior habíamos visto todo el periodo que se llamó parlamentario en Chile, ¿cierto? Nosotros habíamos visto, anteriormente vimos el periodo conservador, con todas sus características, cómo llegaron al poder los conservadores, acuérdense los nombres. Esta etapa ya entra en una crisis, se enfrentan conservadores y liberales y llegan los liberales al poder. ¿Ya? Acuérdense, la palabra liberal proviene de libertad. Los conservadores estuvieron 30 años en el poder y los liberales otros 30 años más. ¿Ya? Los liberales están en el poder hasta 1891. ¿Sí? Y empiezan a hacer cambios en la Constitución del año 33 y los problemas ya no van a surgir entre conservadores y liberales, sino que entre los que defienden el poder y la autoridad del presidente y los que defienden el poder y la autoridad del Parlamento o del Congreso. Entonces, el problema va a ser entre presidencialistas y parlamentaristas. ¿Ya? Y eso es lo que se va a llevar a cabo en esta época y que finalmente lleva al triunfo en 1891 al grupo que apoyaba al Parlamento. ¿Ya? Acuérdense que hubo una guerra civil en 1891 en que se enfrentaron los que defendían al presidente, apoyados por el ejército, y quienes defendían al poder del Parlamento, apoyados por los marinos, por la Armada. Triunfan los que apoyaban al poder del Parlamento y ellos van a gobernar Chile entre 1891 y 1925. O sea, todo el cambio de siglo que hay desde el siglo XIX al siglo XX. Y este poder parlamentario o esta república parlamentaria va a entrar en crisis, ¿ya? Y va a haber un nuevo cambio y una nueva constitución también acá. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Ya, entonces aquí transformaciones, analizar las principales transformaciones como la cuestión social, características, las nuevas demandas de los sectores populares, la lucha obrera, etc. ¿Ya? Y también la ideología de los partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios, porque todo esto va a ir cambiando de a poco. Ya. Entonces aquí dice la República Parlamentaria en Chile, 1891-1925. Dice, el triunfo del parlamentarismo en Chile, ¿ya? En 1891, tras una cruenta guerra civil, se instauró en Chile un régimen parlamentario, el cual llega a su fin en 1925. O sea, ese es el periodo en que nosotros vamos a trabajar ahora. El grupo, digamos, de presidentes que estuvo en este periodo, gobernó Chile prácticamente sin tantos inconvenientes, tuvieron un periodo de paz con el extranjero, etcétera, y sin embargo, dentro del país, a pesar de algunos cambios que se habían logrado, sí van a continuar sobre todo los problemas sociales, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, dice, la crisis del parlamentarismo en Chile. Dice, al inicio de la década de 1920, Chile vivía un contexto marcado por los desequilibrios sociales y la desigualdad entre clases, que se fueron haciendo cada vez más visibles. O sea, había mucho problema social y sobre todo una gran desigualdad, una gran diferencia entre las clases, digamos, más favorecidas, las que tenían mayor riqueza, con aquellas que carecían de esta riqueza o que eran más vulnerables. ¿Ya? En ese escenario, las elecciones presidenciales de 1920 representaron un quiebre importante, fundamentalmente por la manera de hacer campaña y el discurso del liberal Arturo Alessandri Palma. ¿Ya? Entonces aquí la forma de hacer política va a ir cambiando. Entonces este personaje liberal, que es Arturo Alessandri Palma, se presenta como candidato y sus campañas políticas van a ser distintas porque su discurso va a ser diferente. Y además el origen que él tiene no es de la clase alta, él no es de la élite, es hijo de inmigrantes. ¿Ya? Entonces es de los primeros presidentes que llegan al poder
no siendo de la oligarquía o de la clase alta, de las mismas familias que siempre gobernaron el país. Dice, presentándose desde el primer momento con un ideario populista, anti-oligárquico, contrario al régimen parlamentario. ¿Ya? Dice, Alessandri propuso cambios estructurales que enfrentarían los problemas sociales que vivía el país. ¿Ya? Dice, un ideario populista. Aquí se habla de populismo porque fundamentalmente las ideas que él planteaba era un discurso que llegaba a la mayoría y que prometía cosas que iban a mejorar la vida de los sectores más populares, ¿ya? Entonces, obviamente, la gente que tenía expectativas de mejorar su condición de vida creía este discurso político, ¿ya? Entonces, por eso se habla de populismo, cuando las personas, los políticos en general, y no solamente en esta época, en general prometen muchas veces cosas para mejorar la calidad de vida, pero muchas veces son cosas que no van a poder cumplir, ¿ya? Anti-oligárquico, es decir, anti o en contra de la oligarquía. Acuérdense que la oligarquía son los sectores que tienen mayor riqueza, mayor poder, mayor influencia, ¿ya? Son los que en general en Chile controlaron todos los sectores, la política, la economía, etc. Esa es la oligarquía. Y él estaba en contra de esto. Contrario al régimen parlamentario, o sea, no estaba de acuerdo que el Parlamento prácticamente gobernara y no dejara gobernar a los presidentes aplicando, acuérdense, las interpelaciones, la rotativa, ¿ya? Que prácticamente no dejaban gobernar a los presidentes, estaba en contra de eso. Entonces él propuso cambios que le permitirían, según su programa, mejorar la situación social. Dice, además, nuevos actores políticos como estudiantes y obreros hicieron suyo el discurso alessandrista y apoyaron su candidatura. Es decir, grupos que antes quizás no participaban tanto en la parte política, ya empezaron a surgir ya a comienzos de siglo con varias protestas, etcétera. Ahora apoyaron a Alessandri, ¿ya? Apoyaron a Alessandri, sectores como estudiantes y obreros. Dice, la victoria en las elecciones y posteriormente el gobierno de Arturo Alessandri aceleraron la crisis del sistema parlamentario en Chile y condujeron al país a una nueva etapa política. ¿Ya? Así, en 1925, luego de una serie de conflictos y un alzamiento de las Fuerzas Armadas, que ya más adelante voy a explicar, se promulgó una nueva constitución política que terminó con la supremacía del Congreso o Parlamento y retomó el carácter presidencialista del gobierno. O sea, después de una serie de hechos, intervenciones militares de por medio, ¿ya? Se promulga una nueva constitución, o sea, llega a su fin la constitución de 1833 y se promulga una nueva constitución que pone fin a el poder que tenía el Congreso o el Parlamento y se le da la autoridad al presidente. Por eso se habla de un régimen o una república presidencial desde el 25 hasta la actualidad. ¿Ya? ¿Por qué república presidencial? Porque el poder más importante sería del presidente de la república y no del parlamento. ¿Ya? Listo, tenemos entonces una nueva constitución. Ahora, ¿quién fue este personaje? ¿Quién fue Arturo Alessandri? Dice que fue un político liberal, ya opositor a Balmaceda, pero con el tiempo adoptó una posición política más bien populista y antioligárquica. Él es un político que primero gana una elección para ser senador en Tarapacá, ¿ya? Y eso le ganó, le dieron el apodo de el León de Tarapacá, ¿ya? Él tenía ese cargo entonces de senador y tenía una característica bien especial en su discurso. Él era una persona que con su palabra convencía a la gente, tenía una gran capacidad oratoria, ¿ya? O sea, para hablar y convencer al resto, cosa que los políticos debieran tener como condición, ¿ya? Dice, y en 1900 él era senador, entonces por Tarapacá, y le decían el León de Tarapacá.
En 1920 entonces fue nominado y gana las elecciones, ¿ya?, para ser presidente hasta 1925. Ya, ¿él qué es lo que planteaba? Él planteaba, por ejemplo, reformas sociales, un Estado laico, es decir, un Estado que no estuviera apegado a la religión católica. Acuérdense que hasta la Constitución del año 33, la religión oficial en Chile era la religión católica apostólica romana. Él decía que no, que tenía que haber libertad de culto y que el Estado tenía que ser laico, o sea, no pertenecer o no ser parte de una religión. Y también planteaba el presidencialismo, es decir, que el presidente fuera la figura más importante. Ahora, ¿qué dificultades tuvo? Las prácticas parlamentarias. Acuérdense que en este caso se aplicaba lo que era la interpelación ministerial, o sea, los ministros tenían que ir a dar explicaciones al Congreso por algún tema específico. Si la explicación no satisfacía al Parlamento o al Congreso, eran obligados a renunciar, ¿ya? Y al renunciar un ministro renunciaban todos, y por lo tanto todo el gabinete, todos los ministros eran cambiados. Y al cambiar constantemente, se hablaba de una rotativa ministerial. Y eso obviamente dificulta al presidente a gobernar. ¿Por qué? Porque los ministros son de su confianza, son quienes apoyan al presidente. Otro problema con el que se encontró es dice, esterilidad legislativa, es decir, muchas leyes estaban ahí mucho tiempo, discutían, pero nunca terminaba la discusión. ¿Se acuerdan que podían estar discutiendo eternamente algo porque no había fin del debate? ¿Ya? Entonces, habían pocas leyes que se aprobaban, ¿ya? Por lo tanto, su gobierno, y él quería cambiar muchas leyes sociales. Por eso se habla de esterilidad, o sea, no nacieron leyes nuevas. Y también las dificultades de los movimientos sociales. Había muchos movimientos sociales liderados por obreros, por estudiantes, que van a pedir mejoras en las condiciones de vida, en el caso de los obreros, mejoras en los derechos laborales también, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que... ¿Qué cosas planteaba en este caso Arturo Alessandri? Entre otras cosas, bien específicas, la creación de un banco central, ¿ya? La legislación, cambiar las leyes laborales, igualdad jurídica para la mujer, estamos hablando de 1920, ¿ya? Ley de divorcio, también 1920, y reformar el parlamentarismo chileno. Y también hablaba de habitaciones para los obreros, es decir, una situación bien específica que era para mejorar la calidad de vida de los obreros. Si uno piensa, varias leyes son precursoras porque recién se aprobaron, una ley de divorcio se aprobó recién a finales del siglo XX, ¿ya? O sea, pasaron muchos años para esto. Y la igualdad jurídica para la mujer, todavía hay momentos que la mujer no está en igualdad jurídica respecto de su marido. Si una mujer es soltera, está en mejores condiciones de igualdad jurídica con respecto al hombre. Pero si es casada, hay muchas situaciones que la mujer necesita autorización del marido para hacer. ¿Ya? Entonces no hay igualdad jurídica. ¿Se fijan? Entonces él era precursor en algunos aspectos, en cambios que él pedía en su programa de gobierno. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Hay varios problemas que van a ir ocurriendo. Dice, los sectores medios y populares, dice, depositaban su esperanza en el candidato Arturo Alessandri. O sea, ellos van a esperar que Arturo Alessandri pueda hacer los cambios que ha prometido durante su campaña. Ya como presidente, dice, su gobierno plantea una importante legislación laboral y social, ¿ya? Y que fue obstruida, o sea, no se pudo realizar por la oligarquía en el Congreso. Es decir, aplicando todas las prácticas parlamentarias, la interpelación rotativa y todo lo demás, estas leyes no pudieron llevarse a cabo, ¿ya? Ahora, empezaron a haber dificultades económicas también en esa época, ¿sí? Dice, por disminución de los ingresos fiscales y aumento de la deuda externa.
Estamos hablando de 1920, 1925. El mundo venía saliendo de la Primera Guerra Mundial, cosa que también va a afectar a la economía chilena, ¿ya? También empieza a haber un problema social, un malestar social, sobre todo en los sectores medios y los sectores populares. Y me interesa que también se fijen en la propaganda electoral, ¿ya? De esa época, en que aparece la propaganda de la candidatura de Alessandri, de 1920, que habla de patriotismo, trabajo, libertad. Y la frase, el odio nada engendra, así tal cual, ¿no? Solo el amor es fecundo, ¿ya? Si encuentran alguna falta de ortografía, hay varias palabras que se escribían de otra manera en esa época, ¿ya? No es que tengo falta de ortografía, un dato. Y ese es uno de los afiches que eran parte de la propaganda política de Arturo Alessandri, ¿ya? Y aquí empieza entonces a haber una crisis que también es bien importante y que es la llamada crisis del salitre. ¿Por qué? Porque el salitre, recuerden que era un elemento importante que se usaba, lo dijimos, se usaba como fertilizante y también en la elaboración de explosivos. Y es en este segundo ámbito que Anita, perdón, en este segundo ámbito que los alemanes crean el llamado salitre sintético, ¿ya? Y obviamente eso va a perjudicar a la producción salitrera chilena y va a ser una consecuencia económica justo en este gobierno. ¿Por qué? Porque se tiene menos ingresos, ¿ya? Y menos ingresos el país. Ahora, y él gana las elecciones, pero no puede hacer lo que él prometió. Y ocurre un movimiento que entre los militares se habla de un ruido de sables, ¿ya? Un ruido de sables, ¿qué significa? Que los militares empiezan a hacer movimientos o a de 1924, en que el Congreso se reúne a discutir un aumento en sus sueldos. O sea, el Parlamento se reúne para discutir un aumento de la dieta parlamentaria, ¿ya? La dieta parlamentaria se llama los ingresos, el sueldo que tienen los parlamentarios. Y esto va a provocar una molestia a los militares. ¿Por qué? Porque a ellos no se les habían pagado los sueldos, nada, y saben que el Parlamento va a discutir un aumento de los sueldos de ellos mismos, de los parlamentarios, y resulta que ellos están sin sueldo, están impagos. Entonces, ellos van al Congreso y realizan este llamado ruido de sables, o esta presión. ¿Para qué? Para mejorar, en este caso, su propia situación, ¿ya? Entonces, siempre que se habla de ruido de sable, significa que los militares están ahí haciendo alguna presión ya en algún momento dado de la historia, y no solamente Chile. Ya. Aquí en una imagen de lo que es el gobierno de, digamos, una caricatura por un lado, y que la aparición de los militares, y ahí están con sables, ellos siempre andaban con eso, con sables, y los representaban, y por eso se habla de ruido de sables, ¿ya? En que los militares hicieron esta presión para que les pagaran a ellos los sueldos y no los parlamentarios no se preocuparan solamente de mejorar sus propios sueldos, sino que ver también qué es lo que pasaba con los otros sectores. Ya. Dice, vamos a ver aquí, dice, la irrupción de los militares en la política, el ruido de sables. En septiembre del año 24 se produce el ruido de sables, protagonizado por la oficialidad joven del ejército. ¿Por qué se hizo esto? Causas, dice, descontento por el proyecto de dieta parlamentaria, ya, o sea, ellos se iban a mejorar sus propios sueldos, los parlamentarios, los bajos sueldos y la obstrucción al programa de Alessandri, ¿ya? Debido a esta presión, se aprueban todas las leyes sociales y laborales pendientes. O sea, si no hubiese existido en esa época la presión por parte de los militares, muchas de las leyes no se habrían aprobado,
¿sí? Y además, imagínense que los parlamentarios querían mejorar su propia situación económica, pero no la mejoraban al resto de, en este caso, de los que dependían de la aprobación de estas leyes, ¿ya? Acuérdense que son dineros del Estado. Entonces, aquí Alessandri dice, viendo en jaque su autoridad, presenta su renuncia, ¿sí? O sea, Alessandri ve que la presión del ejército es más fuerte frente al Parlamento que su propia autoridad como presidente. Entonces, eso ver en jaque, ya es cuestionada, en otra palabra. Y que lo que hace, renuncia, presenta su renuncia. La renuncia es rechazada por el Congreso, pero sí lo autorizan a irse a Italia, ¿ya? Esto ocurre en septiembre y a comienzos de septiembre, dice, una junta de gobierno liderada por el general Luis Altamirano asume el poder, ¿ya? Esto en septiembre de 1924, ¿ya? Y avanza el tiempo y en enero del año 25 una segunda junta liderada por Carlos Ibáñez del Campo derroca a la anterior junta y exige el retorno de Alessandri a la presidencia, ¿ya? O sea, una crisis tan fuerte que hace que el presidente renuncie a su cargo, no le aceptaron la renuncia, pero sí lo autorizaron a salir del país y él buscó exilio en Italia, ¿ya? Y quien queda en el poder, porque ustedes me pueden decir, pero el presidente no es tanto, sé quién queda en el poder, queda una junta militar hasta enero del año 25, en que es derrocada por otra junta, liderada por otro militar, y que esta junta exige el retorno de Alessandri al país. Vamos a ver qué pasó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alessandri vuelve a Chile y se aprueba, en ese periodo, se aprueban varias leyes y una nueva constitución, ¿ya? Entonces, ¿qué leyes son las que se van a aprobar finalmente? El contrato de trabajo, el seguro de enfermedad, invalidez y accidente del trabajo y de organización sindical. Ya todo esto presionado primero por los militares y después con el ruido de sables y después con la vuelta de Alessandri a Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué establecía esta constitución? Dice, los ministros solo rinden cuentas al presidente, no al Congreso. O sea, se acaba lo que se llamó en esa época la interpelación. El Congreso tenía un plazo fijo para aprobar el presupuesto de Chile. O sea, no podían estar eternamente discutiendo las leyes y no aprobarlas o rechazarlas finalmente. Dice, el Estado debe resguardar el bienestar de la población trabajadora. O sea, protección al trabajo, previsión social y salud pública. ¿Mm? Entonces, acá también es bien importante porque se aprueban las leyes que estaban pendientes y se aprueba una nueva constitución. Acuérdense que la constitución es la base para las leyes en todos los países, ¿ya? Todos tienen una constitución y las leyes que se hacen posteriormente tienen que respetar esa constitución porque si no son inconstitucionales y no se pueden aplicar. ¿Ya? Esta constitución del año 25 va a estar vigente hasta 1980, ¿ya? En que se promulga una nueva constitución que es la que está vigente en la actualidad, con varios cambios que se le hicieron, en el 2005 sobre todo, ¿ya? Pero es la constitución, la de 1980, que va a reemplazar a la del 25, es la que está vigente en la actualidad y es la que se va a someter a un plebiscito, si se cambia o no, en 2 meses más o menos, en octubre. Ya. Esta es la portada de la constitución de 1925, que fue promulgada el 18 de septiembre, ¿ya? De 1925, con Alessandri ya de vuelta en Chile. ¿Ya? Ahora, un resumen de lo que es este periodo parlamentario, ¿ya? Con las características que dijimos que era un régimen inorgánico, o sea, en la Constitución del año 33 no decía en ninguna parte que Chile era un sistema parlamentario, por eso se habla de inorgánico. No estaba escrito, pero sí en la práctica era, ¿por qué? Porque el Parlamento ejercía un gran poder sobre el presidente, ¿ya?
También estableció entonces la responsabilidad política de los gabinetes, ya, o sea, eran responsables políticamente y tenían que dar explicación en el Parlamento. Grandes facultades y poderes del Parlamento, por eso se habla de del parlamentarismo. No había clausura del debate, o sea, un proyecto de ley podían estarlo discutiendo eternamente y no había un cierre del debate, por lo tanto no se aprobaban leyes. Ojo, había un sistema multipartidista, ya sea, habían varios partidos políticos, acuérdense de eso. Prácticas electorales, el cohecho, acuérdense que hablamos nosotros de que muchas veces se pagaba por votar de alguna forma. Y yo les expliqué por qué se hacía eso. Porque se permitía sacar el voto del local de votación. Entonces la gente salía con su voto, lo marcaba, le pagaban por eso, y eso ocurría muchas veces, sobre todo en las zonas rurales, en que el patrón o el dueño del fondo le decía al campesino cómo tenía que votar. ¿Ya? Y eso está vinculado con el cacicazgo, en que había un líder que ordenaba cómo tenía que funcionar todo ahí en esa época, en cómo votar, a quién apoyar, etc. ¿Ya? Recuerden que en esa época también votaban solo los hombres. Y los aspectos positivos y negativos que nosotros explicamos en la clase anterior, ¿ya? La apertura electoral, o sea, empezaron a ver, se abrió la parte electoral en el sentido de que no se le exigió a los hombres, que eran los únicos que votaban, no se le exigía, por ejemplo, acreditar riqueza, ¿ya? Pero sí tenían que saber leer y escribir, cosa que también limitaba el voto. Proceso democratizador, o sea, habían ahí gente como estudiantes, obreros, que empezaron a participar en la política. Estabilidad institucional, o sea, la política en la parte interna funcionaba o funcionó de acuerdo, aparte de todos estos golpes, digamos, no hubo violencia, a eso me refiero. El presidente se fue del país, asumió una junta, pero no hubo violencia en ese proceso. Paz exterior, o sea, Chile no tuvo guerras como en los periodos anteriores con los países vecinos, por ejemplo. Y lo negativo, lo que dijimos antes, rotativa ministerial, o sea, cambio constante de ministros. El mismo Alessandri se vio enfrentado a cambios, tuvo en su gobierno más de 13 gabinetes, 13 gabinetes, acuérdense que se le llama a todos los ministros. Ineficiencia legislativa, o sea, no hubo leyes nuevas. Corrupción, o sea, todo lo que implica cohecho, pagar por votar de una forma, eso es corrupción de todas maneras. ¿Ya? Y aquí hay un esquema que explica en forma, digamos, a través de un mapa conceptual, lo que es la crisis del parlamentarismo en Chile, que son tres los elementos fundamentales, que es la inestabilidad del ciclo del salitre, ¿ya? La cuestión social, que son todos los problemas sociales que afectan a la gente, y los gobiernos oligárquicos, ¿ya? Acuérdense que lo que dijimos, Alessandri no era de la oligarquía, él era más bien de los sectores medios, hijo de emigrantes, ¿ya? Que habían llegado de Italia. Y aquí vamos, yo les había hablado a ustedes que yo les iba a dar en esta clase un trabajo que tenían que realizar, así que a poner ojo, a escuchar bien qué trabajo van a realizar. El sistema parlamentario se caracterizó en Chile por tener varios partidos políticos, ¿ya? En otros países el sistema parlamentario tiene dos partidos que son los más importantes, ¿ya? Como por ejemplo en Inglaterra, ¿ya? Pero en Chile no, había varios partidos políticos. Y de esos partidos políticos que existieron en la época parlamentaria, ustedes van a hacer un trabajo. Dice, yo lo voy a ir leyendo y lo vamos a explicar. Dice, trabajo a realizar. El título, Partidos Políticos en Chile durante la República Parlamentaria. 1. De manera individual, confeccionar un esquema con los partidos políticos que existían en el periodo parlamentario en Chile, o sea, entre 1891 y 1900. Los partidos eran los siguientes: el Partido Conservador, el Partido Radical, el Partido Nacional o Monbarista, el Partido Democrático, el Partido Liberal, el Partido Liberal Democrático y el Partido Obrero Socialista. ¿Ya? Aquí son muy, muy diferentes los partidos políticos porque van a agrupar a gente de origen distinto y que se dedica a actividades distintas también, desde los obreros
por intelectuales, etc. Esos son los partidos. Ya. ¿Qué cosa van a hacer? Un esquema, pero ¿qué información van a colocar de cada uno de los partidos? Dice, de cada partido político señala la siguiente información. Primero, el nombre del partido, la fecha de fundación, si hay un líder, a veces uno solo, o hay varios líderes destacados, personas destacadas. Ideas políticas planteadas, lo que se llama el ideario político. Algunos, por ejemplo, en cuanto a las ideas políticas, apoyaban la presencia de la Iglesia en el Estado. Otros decían que la Iglesia tenía que estar fuera del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, algunos partidos defendían los intereses, por ejemplo, de los obreros. ¿Ya? Y partidos que se crearon específicamente para defender los derechos, las ideas que planteaban los obreros. Y otra información que tienen que colocar es características de sus integrantes. Por ejemplo, los integrantes en general pertenecían a la oligarquía, pertenecían la mayoría eran obreros, o eran... ¿Quiénes eran? Por eso dice características de sus integrantes. ¿Ya? Listo. Dice, yo le pido un esquema. Dice, el diseño del esquema es libre. ¿Ya? ¿Por qué libre? Dice, realice aquel que facilite su comprensión y estudio del tema. Hay varias formas de hacer esquema. Un esquema, por ejemplo, puede ser un mapa conceptual, en que uno coloca la información. Otro esquema puede ser a través de columnas, en que yo coloco, por ejemplo, coloco el nombre de los partidos políticos, hacia abajo, y hacia el lado voy colocando la información de cada uno de los partidos políticos. Usted escoja aquel esquema que a usted le resulte más fácil. ¿Ya? ¿Para qué? Más fácil para entenderlo, más fácil para estudiarlo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde van a hacer este esquema? Dice, utilice una hoja de Bloc 99 blanca o de color. Un color clarito, ¿por qué? Porque normalmente ustedes usan un color oscuro para escribir la información. Color azul oscuro como la base, y encima, porque me ha pasado que algunos lo hacen, y encima escriben con un color negro, porque ahí no se va a ver absolutamente nada. Ya. Entonces, la idea es que a usted le quede clarito lo que hizo. ¿Ya? Entonces, utilizo una hoja de Bloc 99, que es más o menos el tamaño, blanca o de un color claro, ¿ya? Como base para el esquema que debe confeccionar. Ahora, de repente me dice, profe, yo tengo un puro color oscuro, ¿ya? A veces la información entonces las puede escribir o imprimir sobre una hoja blanca, por ejemplo, y la pegas en la cartulina oscura. A veces hay gente que escribe con corrector, también es una idea. ¿Ya? Dice, el contenido o la información debe ser clara y legible. ¿Ya? ¿Para qué? Para que usted lo entienda y para que yo lo pueda revisar. Ahora, ¿cómo voy a saber? Yo que usted hizo el trabajo. Entonces usted dice, hace lo siguiente, dice, enviar 2 fotos. Una, confeccionando el trabajo, en que usted aparezca confeccionando el trabajo, para que me compruebe que lo hizo, y otra de la imagen completa del trabajo finalizado. O sea, una foto en donde usted aparece haciendo su trabajo, y la otra con el trabajo terminado. ¿Ya? Entonces, ¿usted para qué? Y ojalá de la mejor calidad, la foto, sobre todo la del trabajo terminado, porque yo ahí la voy a revisar. Y usted eso me lo va a enviar hasta el miércoles 9 de septiembre al correo que aparece ahí, ¿ya? Que es un correo nuevo que yo hice para los trabajos, que dice trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com. Ya, esto va a quedar, así que está la información en este PPT. Quiero ver si tienen dudas, chiquillos. Vamos a dejar de compartir. En el mismo correo, prefiero que lo hagan en el mismo, en el mismo correo. Sí, pueden basarse en su texto, chiquillos. La información está en el libro. Así que si lo tienen o lo buscan en otra, pero lo que yo voy a revisar es la información que les estoy pidiendo. Por eso se lo puse así con los puntitos súper claros.
el mapa conceptual puede ser, el mental puede ser, pero no te lo puedo revisar, ¿ya? Tendría que leerte la mente. Y acá, sí, prefiero que manden las dos fotos al mismo tiempo, ¿ya? Me manden en un puro correo, me manden la foto haciendo el trabajo y el trabajo terminado, ¿ya? Entonces, eso para que lo puedan hacer y tengan clarito los partidos políticos que habían en esa época. Acuérdense que los partidos políticos son fundamental para el funcionamiento político, valga la redundancia, del país. ¿Ya? Ahora último están a mal traer porque no son muy valorados, pero sirven para el funcionamiento de la política. ¿Ya? Y en esa época permitían que las personas tuvieran representación política. Piensen, los obreros no tenían ninguna representación política, solamente en la política estaba la oligarquía, ¿ya? Y recién en esta época empiezan a haber otros actores políticos, ¿ya? Empiezan las mujeres también a luchar por sus derechos, los sectores medios, antes no, era un puro grupo que estaba representado, y obviamente, si eran los únicos, ellos concentraban el poder. Entonces, estos cambios son bien importantes y los partidos políticos permitían esa representación, ¿ya? Permitían que sectores que no eran representados pudieran participar en la vida política. Y además que eran muchos más, ¿ya? La oligarquía era un grupo más reducido, más pequeño. Ya. ¿Dudas, consultas, chiquillos, sobre el trabajo a realizar? Ya, ese correo, recuerden los chiquillos, ahí me mandan el trabajo y si tienen alguna duda también mándenla ahí porque para mí es más fácil porque reviso este puro correo nomás, no tengo que estar abriendo otro o revisando trabajos de otro curso, de otro, digamos, de otra asignatura. Así que todo lo de historia lo vamos a ir mandando, si les pido trabajo me lo van a mandar ahí. ¿Ya? Y si tienen dudas, también mándenlas ahí porque también es más accesible, digamos, hacia mi persona. O sea, yo lo reviso al tiro y ahí les respondo las dudas. Dudas, consultas respecto de lo que vimos, respecto del trabajo, recuerden las fechas, antes de esa fecha para yo poder revisar y tener, y esto va a ser con notas, chiquillos, bien importante. Ya va a ser la primera nota del segundo semestre. ¿Ya? Así que hágalo bien hecho, ordenado, clarito. A los que tengan la letra más o menos nomás, hagan el esfuerzo, o si no lo pueden imprimir algunas cosas, si es que pueden, no obligación de hacerlo impreso. ¿Ya? Entonces, hagan el esfuerzo, un trabajo claro, legible, de buena calidad y que a usted les sirva para estudiar para las pruebas que vienen sobre de los partidos políticos. No solamente sirve para que yo lo revise. ¿Ya? ¿No hay más duda entonces? Estaríamos terminando. ¿Ya? Entonces, repito, sería la primera nota del segundo semestre, ¿ya? Para que les quede clarito. Y divulguen también la información, chiquillos, porque para que le avisen a la gente que no está ingresando, recuerden que tienen que seguir ingresando, que las notas van y la asistencia también se está controlando, chiquillos, ¿ya? Así que para que les quede súper clarito eso. Así que avísenle a sus compañeros. Ya, Claudia, no sé, ¿estamos listos?